el profe dijo eso y los niños automáticamente dijeron, ay, van a poner funa. Ya. Oye, ya. Vámonos, en serio son muy largas las funas. Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Disculpen, Buenas tardes. Hola, profe. discúlpenme por favor, viene ustedes, discúlpenme por favor la demora, pero la verdad profe. que No se preocupe. se extendió muchísimo el consejo. Nosotros lo tenemos habitualmente hasta las 5:30, un cuarto para las 6, más allá, pero se entramparon en un montón de cosas que a veces suelen ocurrir en los colegios, entonces, bueno, nos demoramos más del tiempo necesario. Pero aquí estoy. Así que algo así, Isidora, algo así. Pero bueno, gusto de saludarlos, de verlos. Por favor, si alguien puede mandar un mensaje en el WhatsApp que ya partimos, se lo agradecería. Por favor, para yo poder empezar ya con ustedes. Así que gracias por esperarme, pero aquí ya estamos. Bien, chiquilines, algunas novedades mientras comparto pantalla con el PPT. Chiquillos, definitivamente ya lo conversamos con los profes de Teletines, nos pusimos de acuerdo, conversamos, evaluamos los pros y los contras, y hemos decidido que lo mejor para ustedes y para nosotros es que la próxima semana nos tomemos un receso, ¿ya? ¿Qué quiero decir con ello? Que no va a haber clases el próximo miércoles, ¿ya? Ahora, de vuelta del receso 18, ¿cierto? A ustedes les va a venir el ensayo número 1. Así que para que sepan, el próximo miércoles no se tienen que conectar, pero como estamos, ¿cierto?, en este 18 tan extraño, los que no quieran desconectarse del todo y quieran preguntar cositas, voy a estar atenta, ¿ya? De hecho, le agradezco a su compañera que subió mi ensayo, y no tengo problema en que ustedes lo realicen, y si quieren preguntarme algo, háganlo sin problema, ¿ya? Porque en mi caso muy particular, el descanso va a ser a medias, porque en realidad tengo varias cositas que revisar del colegio, así que por ese lado no se preocupen, no hay inconveniente, ¿ya? Pero como clases, no vamos a tener en el próximo miércoles. Profesor, una consulta. Dime, David. ¿Se puede subir en el chat material, supongamos, de otros universitarios? Yo tengo los libros del Gauss en PDF. Sí, no tengo problema en que lo hagan. No Tengo tengo los ensayos problema. igual. ¿Ya? De hecho, no tengo problema, y creo que en Classroom no sé si está habilitada la opción. Tendríamos que ver si se puede subir. Sí. Yo tengo los libros del año pasado, así que los quiero subir porque... ¿Para qué ser tan mezquino? Estoy de acuerdo. Ahora, habría que... Sí, Javiera, de hecho se está grabando, así que tranquila, está grabándose la clase. Y David, por mi parte, yo no tengo problema. Dale nomás y súbalos nomás sin problema. Ahora, a lo mejor déjame ver si también los puedo subir en Classroom, porque no sé si estará el permiso para que ustedes lo suban. Porque yo tengo claro que yo lo puedo subir, pero tendría que ver si ustedes también lo pueden hacer. Pero mándalos por mientras al grupo, por último yo los descargo y los subo también para que tus compañeros que están en Classroom también los puedan bajar, ¿ya? Okay. Y Isidora, me parece una estupenda idea. De hecho, y si necesitan que me conecte un ratito así como para orientarlos, y si no tengo problema. Pero avísenme eso sí con tiempo para no planificar mi día de otra forma, ¿ya? Así que, Isidora, acogí a tu idea, así que después si quieren se ponen de acuerdo por el WhatsApp del curso. Ya. Dicho estos anuncios entonces y avisos varios, ¿cierto? Hablemos de los que nos quedó pendiente el otro día. El mercado y la competencia. Ustedes ya saben, ¿cierto?, que el mercado es un espacio en el cual nosotros intercambiamos bienes y servicios, que pueden ser, ¿cierto?, de diverso tipo, y hablamos en esa oportunidad de que existían, ¿cierto?, mercados de competencia perfecta e imperfecta, entendiendo competencia, ¿cierto?, como la capacidad que tiene un producto de ser más importante
o más necesario o más atractivo que otro, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos tipos de mercados, mercados de competencia perfecta y mercados de competencia imperfecta. A ver, chiquillos, si se acuerdan de qué características tenía el mercado de competencia perfecta. Igual cantidad de oferta y demanda. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? Igual No. cantidad, ¿cierto? Oferentes y demandantes, ¿ya? Eh, Igual Tenía, cantidad de vendedores y compradores. ¿Ya? De comprador y vendedores, de oferentes y demandantes. ¿Quién más? ¿quién más? Que tiene como información clara y transparente. Presenta información, ¿cierto? Clarita y transparente. Bien. Productos homólogos. Productos, ¿cierto? De una calidad similar y de hecho de un precio, ¿cierto? Que esté relativamente equilibrado. No estamos diciendo de que todos los precios van a ser iguales, sino que existan precios, ¿cierto? En lo posible al alcance de todos los bolsillos de las personas. Cuando eso no ocurre, chiquillos, cuando alguna de estas condiciones no se cumple, estamos hablando de mercados de competencia imperfecta, ¿ya? Y estos mercados de competencia imperfecta, nosotros los podemos encontrar en 4 versiones distintas. El monopolio, el oligopolio, Monopsonio y la colusión. el monopsonio, ¿cierto? Muy bien. Y la colusión. De hecho, si ustedes se han dado cuenta, han habido varios casos, especialmente... Alguien está con el audio prendido. Esperemos un segundo. Ahí sí. Ya. Hola, Nico. Ahí sí, por mientras, entre paréntesis, saludé. Entonces, decía, ¿cierto que... Profe, disculpe que la interrumpe. ¿sí? ¿Cuál es el canal de YouTube de usted? Disculpe, es que esta es la primera clase a la que yo me uno. Ay, perdón. Ya, entonces, es que había, claro, hay gente que recién se está integrando. Mira, a ver, hay varias maneras, ¿cierto?, sobre las cuales nosotros subimos el material. Yo subo en particular, ¿cierto?, el video de la clase, lo subo a Classroom. Y ahí tú puedes, ¿cierto?, con inscribirte en Classroom, integrarte con la... De hecho, después voy a volver a poner el link y la clave. Hola, Camila, por cierto. Y el canal de YouTube es Preuniversitario Teletines, de hecho, como lo está colocando la Fernanda. ¿Ya? Ah, perfecto. Entonces, ahí están todas las clases y creo, chiquillos, si mal no, corríjame por favor, están las de ciencia, están las mías de historia y no me acuerdo si está matemática, ¿cierto? También, ¿o no? ¿O estoy equivocada? Sí, profe. Ya, pero las ciencias por lo menos... Profe, ¿y ¿sí? estos PowerPoint los manda? De hecho, sí, los tengo subidos en Classroom, en la carpeta de clases, ahí los van a encontrar. Este, de hecho... Gracias, profe. ¿Ya? No, de nada. Sí, pregunte nomás con confianza. ¿Ya? Entonces decía, ¿cierto?, que los mercados de competencia imperfecta son oligopolio, monopolio, monopsonio y colusión. Ustedes los han escuchado porque han habido casos en Chile y no han habido pocos, ¿ya? Sin ir más allá, ¿cierto? Recordarán que hubo una colusión en el caso de los pollos, que de hecho le costó una buena indemnización a las empresas, y también hubo otra con el tema del confort, que de hecho, ¿cierto? Ahí nos hicieron el mítico pago de los 7.000 pesos que se demoraron prácticamente dos años, ¿cierto?, en pagarlo, y que fue mediante un juicio, ¿cierto?, civil. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa cada uno, ¿cierto? Y dejar aclarado esto. ¿Qué es lo que es un monopolio, chiquillos? Como la palabra lo dice, ¿cierto? Monopolio viene de mono, por lo tanto significa uno. ¿Un qué? Estaremos pensando. Te aclaro al tiro, Camila, ese concepto. El monopolio, chiquillos, es la existencia de un solo oferente, versus muchos demandantes. A ver, lo voy a poner como un ejemplo escolar. Vamos a suponer, ¿cierto?, que David, ¿cierto?, es el único del colegio que podía vender Koyak. ¿Qué es lo peligroso de que David sea el único autorizado de vender Koyak en el colegio? Que si se enferma ya no se venden Koyak. Ya, ese es uno, peligro. Que suba los precios. Se le ocurre poner el precio alto. Eso es, que al David se le ocurra colocarse todos los Koyak a 500 pesos.
A 1.000 pesos mínimo. a 1.000 de hecho. O sea, dirán ustedes, pero ¿cómo tanto? Puede hacerlo, por supuesto, porque es la única persona que está autorizada a venderlo. Por lo tanto, como bien está diciendo la Camila, no hay competencia. Y por lo tanto, los precios pueden subir hasta las nubes si él quiere. Ahora, lo más probable es que en algún minuto va a tener que bajar los precios porque, como sabemos nosotros, ¿cierto? Con la ley de oferta y la demanda, si los precios están muy altos, la gente no compra. Sin embargo, si la necesidad es mucha, la gente se va a arriesgar a comprar igual. Por lo tanto, eso es peligroso, chiquillos, con los monopolios. ¿Sí? A no ser que sea un monopolio de origen, en donde solamente una persona o una empresa haga un producto que ninguno haga. Exactamente. Por ejemplo, aquí hay un monopolio de origen, que es el transporte subterráneo, po, el metro. ¿Sí? Ustedes saben que el metro, ¿cierto? De Santiago, el metro es el único transporte subterráneo que hay. Todos los demás, ¿cierto? Están por tierra, digamos, por la superficie. Por lo tanto, si yo quiero trasladarme más rápidamente, la única vía que tengo es el transporte subterráneo y ahí tengo el metro. ¿Y el metro puede cobrar lo que quiera? Sí. ¿Ya? En teoría puede hacerlo y de hecho lo hace. ¿Ya? Para los que son de Santiago, saben que el metro cobra siempre un poco más caro, ¿cierto? Que la micro. Si bien ahora están más alineados en términos de sistema, pero de todas formas el metro le agrega un poquito de valor más, digamos, a lo que es el transporte público. Eso, por lo tanto, es el monopolio. El oligopolio, chiquillos, de hecho son 30 pesos para ser más clara. Toda la razón, Connie. El oligopolio son pocos oferentes frente a muchos demandantes. Aquí, ¿cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de monopolio? O sea, de oligopolio. Por ejemplo, los cines. Ustedes dirán, ay, pero profe, ¿cómo los cines van a ser un oligopolio? Sí, porque en general hay pocas cadenas de cine. Con 2 o 3 cadenas nada más. Pues. Claro, son 2 o 3 cadenas importantes y luego están los cines independientes. Pero Los supermercados, profe. Exacto, los supermercados también es otro, es un ejemplo de eso. También. Las empresas telefónicas. Exactamente, las empresas telefónicas, ¿cierto? También son un oligopolio. Si ustedes se fijan, la oferta no es muy variada. Por lo tanto, ¿qué puede pasar con estas empresas? Controlan el mercado, por ende no le dan la posibilidad a los pequeños, ¿cierto?, de poder surgir. Es lo que pasa, por ejemplo, chiquillos, con los cines independientes, que generalmente terminan siendo más caros que un cine de las grandes cadenas. Por ejemplo, ir al cine Normandí es más caro que ir al cine Hoyts. ¿Ya? Y de hecho, incluso los servicios que ofrecen, ¿cierto?, son más variados que un cine independiente. Dime, que te interrumpí. Alguien iba a hablar, parece, ¿no? No, quería decir que en Normandía puras películas de cine arte también está enfocado a un mercado de nicho. A un mercado de nicho también. Pero de todas Claro. maneras, El otro más comercial. Pues. de hecho, David, toda la razón. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el tema de precio, claramente el Normandía es más caro que el Hoyts. Y ofrece, ¿cierto? El Hoyts es mucho más comercial. Busca, por lo tanto, un público más masivo. Y para eso no tiene otra que bajar el precio. Porque además, chiquillos, en los últimos años el cine tiene competencia. ¿Y cuál es esa competencia? Las plataformas digitales. ¿No? Claro. Porque, por ejemplo, ustedes pueden... Ahora, dame un segundo. Netflix. No tienen necesidad, muchos de ustedes, de ir al cine porque pueden encontrar las cosas en Netflix. Y perfectamente se pueden comprar un paquete de cabrito, de papas, ¿cierto? Qué sé yo, comer lo que quieran. Dime, ¿alguien iba a decir algo? Yo, Torre. también nomás. tiene que ver con pagar por sentirse elite. También tiene que ver por pagar por el beneficio, porque es que yo voy a ese cine, pues ese cine es de culto y de nicho, yo soy más culto que tú. Entonces yo pago por el beneficio de sentirme superior. En el fondo muchas veces es eso. En efecto, Isidora, tienes razón. Y ahí grafica algo que nosotros hablábamos la semana pasada. Nuevamente, el mercado se mete de acuerdo con las preferencias que tenemos cada uno. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en el cine comercial tú no encuentras películas de culto. En el Netflix no siempre encuentras películas antiguas. Sin embargo, si tú vas a un cine como el Normandí, como el Biógrafo, por ejemplo,
no, vas a pillar ciertas películas que son antiguas. Y como hay gente que le gusta el cine más antiguo que el moderno, entonces va ahí. Por ende, hay un tema ahí de preferencia. Indudablemente preferencias del público, del nicho comercial, como decía David. Así que Una toda la alternativa. razón, Isidora. Dime. ¿Cuál es la definición de oligopolio y monopolio de origen? Definición exacta. Monopolios de origen, a ver, y oligopolios de origen quiere decir que en su inicio el producto se planteó así, en definitiva, que no se estableció desde un comienzo que iban a aparecer más consumidores, como en el caso, por ejemplo, o sea, perdón, más competidores como en el caso del transporte subterráneo. ¿Ya? Es decir, que el producto está diseñado para ser único y por lo tanto que no resista competencia. No sé si me explico con eso. Sí, En el caso del monopolio especialmente, porque con el oligopolio es más complejo. Generalmente oligopolios de orígenes muy poco. ¿Por qué? Porque a la larga ellos igual admiten competencia. Pero en el monopolio es un tema más complejo. Todo va a depender, ¿cierto?, de qué tipo de monopolio. El metro, por ejemplo, es un caso muy, muy especial. Porque si alguien quisiera competir tendría que hacer otras vías. Ahí, ¿y cuál es el problema ahí? Por ejemplo, que tendría que pedirle permiso al Estado para poder hacer esa vía y hacer otra competencia de transporte. No sé si me explico ahí, con ese ejemplo. ¿Y oligopolio? El oligopolio, ¿cierto? Entonces, como decía, son pocos oferentes versus muchos demandantes. Y que si existiesen oligopolios de origen, serían también pensando en que no va a haber una competencia mejor que la que tienen ellos, en definitiva. Aplican tanto monopolio como oligopolio, van sobre la misma lógica. Solo que el oligopolio son un poco más de personas que controlan el mismo mercado. No sé si me explico ahí. Sí, Sí, sí o no. profe. ¿Sí? Ya. Ahora, el que ustedes más conocen porque es el más llamativo es la colusión, que no es otra más que el acuerdo entre empresas para fijar el valor de un bien o un servicio, o más de un bien y un servicio a veces. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que hacen eso? Para no generarse daño. Ya, para no generarse daño, pero ¿para qué más? Podrá Como ser en la feria, Falta de competencia. para, como en la feria, profe. exactamente. Por ejemplo, Mi tía dale nomás, es feriante ¿ya? y la hermana de mi tía también es feriante. Y la hermana de mi tía se lleva pésimo con una señora que también vende chaucheras de cuero y estos ponchos de colores. Y la señora los vende como 15 lucas, o sea, como 15, como a 10 lucas, Uh-huh. y la hermana de mi tía los vende a 10. Entonces, ella se enoja con la señora porque la señora los vende más barato y le quita el negocio. Entonces, para que no ocurra esta rivalidad entre empresas profesionales, yo creo que por eso lo hacen, para que los dos puedan, primero, cobrar igual de caro, y segundo, para que no se eclipsen entre ellos, porque si no sería como esta señora y la hermana de mi tía. Es que, de hecho, no puedes tener más razón. Lo hacen, en primer lugar, se ponen de acuerdo para fijar un mismo precio que a todos les beneficie, y en segundo lugar, para evitar competencia. Para evitar que les salga competencia que les pueda quitar clientes. Y si esa competencia sale, chiquillos, buscan la manera de sacarlo del mercado. ¿Cómo lo pueden hacer? Bajando todavía más los precios, cosa de que el otro que aparece quede con un precio más caro y por lo tanto la gente se devuelva hacia los antiguos negocios. ¿Ya? Por lo tanto, para eso se hace, chiquillos, fundamentalmente para fijar un precio que les genere ganancia y por otro lado para eliminar una competencia. Y el monopsonio, que es el que me preguntaba la Camila adelante, ¿cierto? El monopsonio, chiquillos, es una forma de competencia imperfecta que prácticamente no se da, pero que consiste en la existencia de un demandante frente a muchos oferentes. Por ejemplo, es como si yo fuera sola por la calle, ¿cierto? Y tuviera 10 puestos donde venden cigarros, y yo soy fumadora. Y no hubiera nadie más en la calle que yo, y en esa calle, por ejemplo, estuviera limitada la circulación a una sola persona. Por lo tanto, ¿a quién tendrían de comprador? Exclusivamente a mí. ¿Ya? Por lo tanto, dale, David.
El ejemplo sería como se da en el sur que pasaba con la leche, con Soprole, que era el único que compraba la leche. Entonces habían varios productores que le vendían la leche y digamos, y una persona y una sola empresa que incluso le ponía el valor. Exactamente. Exactamente. De hecho, la leche en el sur es uno de esos ejemplos, pero lentamente ha ido en retroceso porque están llegando obviamente otras empresas a comprar este producto, que están, además que para que sea un monopsonio, chiquillo, el producto tiene que realmente ser muy apetecido. En este caso, la leche, por ejemplo, como bien lo menciona David, es un producto muy, muy, muy importante en la dieta alimenticia. Y el queso también. Sí, el queso de hecho es lo mismo. Y los dos de hecho se producen en importante cantidad en el sur. O sea que, ejemplo, yo soy de Osorno, pues, y Osorno es reconocido por la leche y la carne. Ujú. Y aquí la venta de leche y de queso de forma artesanal se ve de gran manera. Y de hecho, qué es lo divertido en este caso, chiquillos? Que el artesano no gana mucho. Aquí los que ganan en este tipo de negocios, chiquillos, son los artesanos, o sea, son los intermediarios, ¿ya? Es como el agricultor, por ejemplo, que vende sus sacos de papa. Un saco de papa, por ejemplo, puede costar 1.000 pesos, pero después el intermediario, ¿cierto?, revende ese saco en 2.000. Y, por ejemplo, si esto llega a un supermercado, generalmente el agricultor no le vende directamente al súper, sino que le vende a un intermediario y el intermediario a su vez de ahí va al supermercado y lo vende. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el negocio no lo hace el agricultor, lo hacen los intermediarios que sacan ganancias a partir del precio que le compran al productor. ¿Ya? Por lo tanto, el monopsonio en general de los 4 es el que menos se da con frecuencia. Yo diría que los que más existencias tienen son el monopolio, el oligopolio y la colusión, y sobre todo esta última. ¿Ya? ¿Por qué esta última? Porque el mercado se está abriendo cada vez más a competidores. ¿Ya? No sé, chiquillos, si les quedan claras las diferencias entre estos 4 tipos, que son bien importantes de entender. Sí, queda claro. Sí. Vamos a silenciarlos porque, por favor, salvo que se silencien ustedes, voy a tener que silenciarlos a todos. Ay, no. Profe, monopolio y oligopolio me queda un poquito difusa la diferencia porque en monopolio es un solo oferente y en oligopolio son pocos oferentes. ¿Esa es la única diferencia? Esa es la gran diferencia entre ellos. De hecho, a ver, para ponerte el ejemplo que utilicé al principio, en el monopolio nosotros hablábamos que David era el único que vendía colla en el colegio. Vamos a suponer, por ejemplo, Isidora, que tú y David son los únicos que pueden vender colla. Por lo tanto, ¿qué podría pasar ahí? Que ustedes incluso, mira, fíjate el ejemplo. En eso ya estaríamos hablando de un oligopolio. ¿Por qué? Porque ustedes son pocos frente a la cantidad de alumnos que hay en el colegio. Y ahí incluso ustedes podrían caer en una tercera práctica, que es ponerse de acuerdo en el valor del colla. Sí. Y como no habría otro que pudiera ofrecer colla, por lo tanto ustedes podrían fijar el precio que quisieran. No sé si me explico easy con ese ejemplo. Sí. ¿Sí? Ya, porque a veces es mejor economía explicarla con ejemplos. Dale nomás. Pregúntame. ¿La colusión es sancionada por la ley? Sí, de hecho, todas estas situaciones de competencia imperfecta son sancionadas por la ley. Todas tienen una sanción que pueden ir desde clases, digamos, de ética, como le ha pasado a algunos, hasta sanciones con dinero. ¿Quién ve este tipo de situaciones? Generalmente, si hay casos de monopolio, generalmente los investiga la superintendencia, pero quien los ve son generalmente los tribunales de competencia. Fiscalía Nacional Económica. Sí, y lo ve la Fiscalía Nacional Económica. Gracias, profe. ¿Por qué se tardaron tanto, por ejemplo, con el tema del confort? Si igual fueron muchos años, pero igual siento que se tardaron caleta en sancionarlo. Porque son procesos largos. Sí, son procesos. Además, la ley tiene varias, a diferencia de otros delitos, tienes varias prerrogativas o instrumentos para ir retrasando. Por eso, hasta el último, hasta que ya no les quedaba más que decir, ya, sacar, ¿cómo se llama? La Fiscalía Nacional Económica y todo, y tuvieron que acatar. Es que no hay una clausura adecuada del debate. No, y además Lo que pasa es que además hay otro es que detalle. todas estas empresas tienen,
Sí, y de hecho, ay, Todas estas perdón, empresas tienen gran equipo de abogados. se me escucha robótico, ¿cierto? Entonces Porque te yo van a también patear, tú te metes con ellos, Dale nomás, David. tú te metes con ellos, y o sea, tiene un equipo de abogados que saben que en algún momento, y te van a empezar a tramitar hasta que tú te canses, porque tú para esto necesitas mucho poder económico. Y va a llegar un momento que dice, ya, te ofrezco esto y listo. Pero en este caso lo quisieron hacer, se fueron continuamente a recursos, tratando de solución que a ellos más les caía, les favorecía, y llegaron hasta el último momento en que ya la justicia determinó que tenían que acatar y pagar la indemnización, y listo. Lo que pasa es que son juicios civiles, y de al ser civiles se tarda muchísimo, no son, chiquillos, parte de la reforma procesal penal. Si fuese por la Profe. reforma, sería mucho más rápido. Dime. Mi mamá estuvo en un juicio 6 años por un compañero de negocios que la estafó con mucha plata. Y estuvo 6 años y tratando de sacársela por cansancio. Por cansancio. Le tiraban una cuestión, un recurso, otra cuestión. No, es que no vamos a venir para conversar. Ay, es que es cansancio y al final tuvieron que darle favor a ella. Sí. Sí, porque son juicios, digamos, es que como decía, son juicios civiles. Por lo tanto, al ser civiles, no tienen el mismo tiempo de duración. ¿Me escucho robotizado, cierto, chiquillo? Sí, profesora. Sí, profe. Está medio robot. David, a ver, ¿tú sabes devolverme el hospedaje si yo salgo de aquí, cierto? Si yo, por ejemplo, Es salgo fácil. Ya, ¿alguien sabe? ¿Quién sabe hacerlo? ¿Yo, Joaquín? Ya, Joaquín. Entonces yo voy a salir un minuto para Sí, volver a y yo le entrar. doy el Y tú dame la hospedador respuesta cuando por vuelva. Ya, entonces déjame asignarte como hospedador. Espérame, dame un segundo. Ahí sí. Vuelvo al tiro, chiquillo. ¿Sí?